las inversiones que se realizan o que se realizaban en nuestro país, ¿no? Estamos más o menos contando la historia de la inversión pública y hemos estado viendo algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de cómo se invertía, incluso los primeros años del SNIP, ¿no? Y esos primeros años del SNIP nos ha podido mostrar la cruda realidad que existía en nuestro país, un desorden en las inversiones. Y este desorden de las inversiones obviamente que trae pues, consigo muchas cosas, ¿no? Uno es corrupción y otro que nadie sabía en qué se gastaba el dinero, pues, ¿no? Se destinaba presupuestos al sector público, gobiernos locales, gobiernos regionales y ministerios, ¿no? Y al final no, nadie decía qué efectos, qué impactos estaba generando en la sociedad las inversiones que se estaban realizando, ¿no? Entonces había un desorden total y esto ha permitido, pues, ¿no? Que organismos internacionales basados en ciertos criterios que manejan ellos con la finalidad de recuperar sus inversiones, ¿no es cierto? Y también con la finalidad de que el Estado peruano pueda devolver el préstamo que está haciendo, ha tratado de implementar ciertos sistemas administrativos. Y obviamente que también la voluntad pues, del Estado peruano, ¿no? Ha permitido que tengamos sistemas administrativos y que permita estos sistemas administrativos de alguna manera, ¿no? Corregir las deficiencias que se tenían en cuanto se refiere a la inversión, ¿no? Esta diapositiva ya lo hemos visto, pero significa mucho, pues, ¿no? Significa mucho en el sentido de que existe, pues, muchas limitantes en cuanto se refiere a la satisfacción de necesidades por parte de la población, ¿no? Y el Estado está en la obligación, obviamente, de, ¿no es cierto?, generar condiciones para que esta población pueda satisfacer sus necesidades, ¿no? Basado en la prestación de ciertos servicios o la generación de cierto tipo de bienes. Pero el Estado, en base a sus gobernantes, ¿no es cierto?, se dedicaban a hacer otras cosas y no veían cuál era el problema real, ¿no es cierto?, dentro de su jurisdicción, ¿no? Veían solo su espacio, como por ejemplo, ¿no? Un centro cívico, una alcaldía, ¿no es cierto?, en donde el alcalde debía estar sentado y para eso hay que hacer todo un edificio, ¿no? Pero mientras tanto las personas o la población dentro de la jurisdicción pues tienen múltiples necesidades, ¿no? Miren cómo se formulaba, o perdón, cómo se generaban las inversiones en nuestro país, ¿no? Que aquí también hay otro ejemplo, ¿no? Dice el 66.7%. Estamos hablando de ese entonces, más o menos en el año 2000. En el 66.7% de la población de Huancavelica no está abastecida de agua, red pública dentro de vivienda. O sea, más de la mitad, o casi, ¿no? Casi 2/3 de la población no contaba con agua. Pero se hacían plazas, se hacían anfiteatros, ¿no? ¿Qué más decía? El 91.4% de la población de Huancavelica no cuenta con servicios de desarrollo pública dentro de la vivienda. Imagínense. Y había otras prioridades. Había que hacer una plaza, pues, ¿no? O sea, más importante era hacer una plaza que dotarle, pues, de servicios básicos a la población. El 49.3% de la población de Huancavelica vive en hogares sin alumbrado eléctrico. La mitad, o casi la mitad de la población, ¿no es cierto?, vive a oscuras. Imagínense ustedes, ¿no? Y los gobernantes tomaban decisiones en cuanto se refiere a la inversión, ¿no? O a los dineros destinados para inversión en otras cosas, pues, ¿no? En otras cosas que no era prioritario dentro del contexto de cada una de esas realidades. Esto pasó en Huancavelica, ¿no es cierto? Y pasa en otros sitios, pues, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la construcción de un auditorio subterráneo, ¿no? Miren cuánto habrá costado frente a las necesidades propias que tiene o que tenía nuestra población, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco, ¿no es cierto?, todo lo que se tiene.
otro tipo de proyectos de inversión, ¿no? Planta de tratamiento, ¿no? Dice, la planta de tratamiento de San Bartolo del proyecto Mesías de Sedapal costó 140 millones. Entonces, ¿qué sucedió con esta planta de tratamiento? Para que exista planta de tratamiento, obviamente que es de aguas residuales, ¿no es cierto? Y estas aguas residuales deben de ir a un procesamiento, si es el término, a un proceso, ¿no es cierto?, de descontaminación del agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con esta planta de tratamiento? ¿No? Se hizo toda la planta de tratamiento, ¿no? Se tuvo toda una infraestructura moderna incluso para esa época, pero no habían los conectores. ¿Qué significan los conectores? A ver, en la ciudad de Cusco, todos ustedes conocen la ciudad de Cusco, todos ustedes, ¿no es cierto? Y como todos nosotros conocemos la ciudad del Cusco, conocemos la planta de tratamiento que tiene Seda Cusco en el Cusco, ¿cierto? ¿O no? Yo creo que sí. Vamos, Abdías. Abdías. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Conoce la planta de tratamiento de Seda Cusco, no? No, profesor. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que no vas a conocer? Abraham Bolívar. Está bueno, ¿no? Está bueno. Tienen que ser Buenas tardes. Buenas tardes. Tienen que ser un poco más curiosos, por favor. Abraham, ¿tú conoces la planta de tratamiento de Seda Cusco en la ciudad de Cusco? No, profesor, no conozco a disculpar. ¿Tampoco conoces? Una persona más. Espero que no nos decepcione. Un varoncito, luego preguntamos a las damas. Augusto. Buenas tardes, profesor presente. Buenas tardes. Tú sí conoces, ¿cierto? ¿Dónde le dicen Buenos Aires, profesor, ese lugar? Exacto. Pero Caira, más abajo. Exacto. Buenos Sí, Aires. profesor, Sí. Exacto, ¿no es cierto? Está en Collana, justo Evelyn manifiesta. Ajá, Collana. Está un poco más abajo de la Granja Caira, ¿no es cierto? Ahí hay una planta de tratamiento, pues. Y obviamente le han puesto el nombre de Buenos Aires porque los olores son terribles en esa zona, ¿no? Está también, creo que la Universidad Andina también está por ahí, ¿no es cierto? La Facultad de Medicina. Entonces, ¿qué sucede con esta planta de tratamiento, no es cierto? Tiene que tener conectores o conductores de todas las aguas servidas de la ciudad del Cusco, pasan por esa planta de tratamiento y luego, entre comillas, el agua se limpia y el río sigue su, su tránsito, le vamos a llamar así. Entonces, ¿qué sucedió en la planta de tratamiento de Lima, no? Se construyó toda esa planta, pero no había conectores. O sea, no había, o sea, en el proyecto que ellos han implementado, no había, ¿no es cierto?, aquellos conectores o aquella infraestructura que debía de conectar a la planta de tratamiento con el río Rímac, el río, o las aguas servidas que se generaba pues en toda la capital peruana, ¿no? Que es Lima. Imagínense, 140 millones de dólares que no ha sido aprovechado, no ha sido usado en su momento. Solo imagínense cuánto de dinero. Y mientras hubo todos los problemas de solucionar, ¿no es cierto?, de por qué no contaba el proyecto con los conectores, ¿no es cierto?, pasaron años. Y en esos años podemos ver algún tipo de fotografías que se han venido deteriorando esta planta de tratamiento, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, miren las inversiones que se realizaban, o desde el punto de vista de la formulación, ejecución, ¿no es cierto?, no contemplaba el todo, no generaba una solución completa al problema identificado. Disculpen la expresión, pero este presupuesto, ¿no es cierto?, que se ha destinado y que luego no ha sido usado, realmente, pues sí, da mucho que desear.
¿sí? Da mucho que desear. Miren las inversiones que se estaban dando en nuestro país. Miren cuánto de dinero se está perdiendo. En este caso es distinto a los casos anteriores, ¿no es cierto? En los casos anteriores hemos visto que se hacían grandes infraestructuras, ¿no es cierto? Pero la población pues tenía muchas necesidades u otras necesidades, ¿no es cierto? Que los gobernantes deberían de haber generado las condiciones para satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, de esta población. En este caso ya también es otro ejemplo, en donde se realizaba, ¿no es cierto?, cierto tipo de inversiones, pero que no solucionaba problemas porque los proyectos eran incompletos. Los proyectos eran incompletos. No generaba la solución que debía de generar, ¿no es cierto?, en el espacio donde se estaba realizando. Miren, imagínense cómo eran las inversiones en nuestro país. Vayamos a ver con otros. Este es el famoso, pues, que les contaba la última clase, ¿no es cierto? Aquí está el municipio de Charate y su estadio, ¿no? Y, a ver, más o menos, a ver, ¿quién era de Charate? ¿Quién era de Charate, por favor? Alison, ¿no? Alison. ¿Conoces la ciudad de Charate o no? Profesor, buenas tardes. Sí, sí, profesor, conozco. Ya, esta foto es pues de los inicios, ¿no es cierto? Ahora pues es totalmente distinto, ¿no es cierto? Miren, esta es la municipalidad de Charate. Todo esto es la municipalidad de Charate. ¿Sí? Todo esto es la municipalidad de Charate. Por aquí más o menos, por ahí, hay una piscina olímpica, ¿no? Hay una piscina olímpica. Miren, ¿no? Solo el contexto hay que ver aquí. El contexto, ¿no? Miren, un edificio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos, ¿sí? Un edificio de 7 pisos, ¿no? Que es la municipalidad y como les decía, pues dentro, ahora no sé cómo estará, pero estamos hablando más o menos del año 2005, 2004, ¿no? Que era pues una municipalidad con todos los implementos del caso. Pero solo para el contexto, ¿no? Mire, imagínense un gran edificio y cómo están las vías, ¿no? ¿Cómo están las vías? Entonces, lo que ha preferido aquí el gobernante de ese entonces hacer una gran infraestructura, pero se olvida de lo primordial, ¿no es cierto?, que vendrían a ser las pistas y veredas para que la población que por lo menos asista a la municipalidad tenga la seguridad, ¿no es cierto?, de asistir sin ningún tipo de problemas. Recordemos que en la zona de selva, ¿no es cierto?, las lluvias son intensas, pues imagínense en esa época cuando llovía cómo era esta zona, ¿no? ¿Cómo era esa zona? Entonces, era pues una inversión, ¿no es cierto?, no priorizada, o una inversión que no solucionaba los grandes problemas que tenía, o que sigue teniendo hasta el momento de Charate. ¿Sí? Nosotros podemos ver ahora que por los grandes presupuestos que manejaba Charate, ¿no es cierto?, creo yo, esa es mi opinión personal, ¿no es cierto?, que se han venido creando, pues, ¿cuántos distritos más se han creado? Muchos. Más o menos 4 distritos adicionales, ¿no es cierto? Y estos 4 distritos, pues, que se han creado por la zona, han generado, pues, ¿no? Obviamente que esto visto desde el punto de vista de que muchas zonas o muchos espacios o muchos sectores dentro del distrito de Charate no estaban siendo beneficiados con el canon, pues, ¿no? Solo, ¿no es cierto?, solo se centralizaba todas las inversiones en la ciudad. Más que en la ciudad, en el centro poblado de Charate, ¿no? O en la capital del distrito de Charate. Y esto ha permitido, pues, de que muchos sectores
busquen y soliciten, ¿no es cierto?, que también sean considerados como distritos. Y lo han logrado, pues, ¿no? En los gobiernos anteriores se ha logrado de que se anexen otros distritos también dentro de la provincia de la Convención. Y justamente por el dinero que se tiene del gas de Camisea, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo de por qué no se debe de invertir. Mira, esto es un estadio, estoy hablando de esto, ¿no es cierto?, de esta figura. Este es un estadio en Echarate, que está al lado de la municipalidad, ¿no es cierto? Es un estadio donde tiene tribunas, es un estadio con malla olímpica, ¿no? Y ustedes que son jóvenes dirían, pues está bien, pues, ¿no es cierto?, para que la población pueda practicar deporte. El deporte genera buenas condiciones físicas y mentales, incluso las personas. Claro, pues yo también estoy de acuerdo, pero si existiría población, pues si habría población que realmente lo va a utilizar, ¿no? Y no había población, pues en el centro poblado no había población. Yo recuerdo que en los años 2010, 2011, más o menos, ¿no? Y seguro los que viven en Quillabamba me van a dar la razón. ¿Qué sucedía en este municipio de Charate, no? Este municipio de Charate pues quedó muy pequeñito para la gran cantidad de trabajadores que existían en Charate, ¿no? Entonces han tenido que alquilar oficinas en otros lugares también, ¿no? De lunes a viernes, Charate pues era una gran ciudad. Sábados y domingos, Charate volvía a su realidad, pues, ¿no? No había personas, ¿sí? No había personas en este lugar. Entonces, y si no había personas, ¿para qué hago un estadio, ¿no es cierto?, con malla olímpica y con todos los servicios que requiere obviamente este tipo de infraestructuras, ¿no? Tenemos tribunas, tenemos un gas envidiable, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente, pues, habiendo otro tipo de prioridades, ¿no es cierto?, se ha venido generando este tipo de infraestructuras que satisfacía de repente el ego de ciertas personas, pero no satisfacía lo importante, ¿no es cierto?, las necesidades que tenía la población. La finalidad del Estado es justamente, ¿no es cierto?, generar bienestar en la población. Y este tipo de infraestructuras no generaba bienestar en la sociedad. Al contrario, ¿no es cierto?, generaba cierto tipo de malestar en cuanto a los presupuestos que recibía Echarate, se destinaban a otras cosas que no eran importantes. Importante era, pues, conectar, ¿no es cierto?, a una red pública a la población para que tenga agua, para que tenga electricidad, para que tenga servicios básicos, para que tenga educación, tenga salud, o genere nuevas condiciones, ¿no es cierto?, productivas. O sea, hay tanto por hacer, ¿no? Pero se dedicaban a otras cosas, ¿no? Se dedicaban a otras cosas que no eran importantes, ¿no? Antes la inversión pública tenía cierto tipo de techos presupuestales. ¿Y qué es lo que se hacía en Echarate, no? Y de acuerdo a ley, era un delito incluso, ¿no? Estaba tipificado como un delito en la ley. Si había un proyecto que costaba, voy a suponer, 50 millones, y que así, ¿no? Había proyectos que tenía Echarate de 50 millones y se decía, pues bueno, si hay proyectos de 50 millones, se debía de formular estos proyectos de acuerdo, ¿no es cierto?, al dimensionamiento del proyecto, ¿no? Y el dimensionamiento está dado por el presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacían en Echarate? No, bueno, si es 50 millones y nos piden y nos exigen mucho, entonces hay que fraccionar este proyecto en cuánto, ¿no? En 10 proyectos. Y cada proyecto que tenga un valor de 5 millones. 5 millones no nos van a exigir mucho. Entonces había cosas, pues, que realmente, cosas absurdas, ¿no? Que realmente se ha venido haciendo en este municipio, ¿no? Y es por ello, pues, ¿no? Y es por ello que muchos funcionarios y alcaldes, ¿no es cierto?, tuvieron y están presos hasta el día de hoy por malgastar los recursos
que realmente debieron de ir a satisfacer las necesidades propias que tiene la sociedad. Entonces ustedes, muchos de ustedes, estoy seguro, ¿no?, que se van a dedicar a hacer proyectos. Primero respetemos las normas, ¿no? Y segundo, tengamos un criterio, pues, ¿no? El criterio desde el punto de vista de la lógica, ¿no? Y la lógica nos dice, ¿yo para qué voy a invertir? Para generar un bienestar, pues, ¿no? Entonces, busquemos siempre eso. Proyecto Interceptor del Norte, igual aquí había otro proyecto, ¿no? Dice el proyecto también de Sedapal. Sedapal en Lima también ha hecho, pues, maravillas, entre comillas, ¿no es cierto? Dice, el proyecto no fue conceptualizado de manera integral, asegurando el financiamiento conjunto para el interceptor de planta de tratamiento y el emisor. 50 millones que no podrá rendir beneficios en tanto no se ejecuten las obras de la planta y el emisor, ¿no es cierto? Igual, ¿no? Entonces, no se formulaban y no se ejecutaban, pues, proyectos integrales que realmente solucionen el problema, ¿no es cierto?, de la sociedad, si no se hacían por partes. Por ejemplo, digo, ¿no?, si nosotros vemos nuestra universidad y queremos hacer la infraestructura de nuestra escuela profesional, felizmente que todos conocen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Bueno, ¿no? O sea, más o menos para hacer un análisis de similitud. Se hace la infraestructura y no se hacen las gradas o las escaleras, ¿no? No se hacen. Entonces, se tiene que hacer otro proyecto para hacer las escaleras. O sea, ¿para qué hago una infraestructura si nadie lo va a poder utilizar? ¿No? Entonces, se hacían proyectos de esa forma. Y nadie decía nada, ¿no? Nadie decía nada. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Del monumento a la hamaca, ¿no? Recuerden ustedes que Junín de muchos años ha sido, pues, el gran productor de hamaca a nivel mundial, ¿no? Entonces se le tuvo que hacer su monumento, pues, ¿no? ¿Por qué no se le podría hacer un monumento a la hamaca, ¿no? Y se le hizo, ¿no? Dice, este proyecto incluso tiene un código, ¿no? Dice, construcción de equipamiento urbano para eventos cívicos, sociales, recreación pasiva, cultural y turística de Guaire, ¿no? Entonces se le ha hecho ahí un monumento a la hamaca, ¿no? Y este proyecto incluso fue declarado viable el 19 de septiembre del año 2005. El costo, 633.000 soles. Y ha sido ejecutado de noviembre, esto ha sido ejecutado hasta noviembre del 2006 con 409 millones, ¿no? Entonces, vemos que dentro del contexto, pues, dentro del contexto de la inversión pública se ha realizado muchas inversiones que realmente no han generado ningún tipo de beneficios o resultados dentro, ¿no es cierto?, dentro de esos espacios territoriales, ¿no? La población, por ejemplo, en este caso, ¿no? Esta población tenía solo 684 personas. Y esta población, ¿no es cierto?, de acuerdo al censo 2005, y esta población no cuenta con piletas públicas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y dice, ¿no?, que colocar piletas públicas para este sector, para toda la población, hubiese tenido un costo de 100.000 soles. Pero se ha preferido hacer, ¿no es cierto?, un monumento a todo aquello. Un momentito, por favor.
Señores, disculpen. Entonces, como mencionaba, pues no existía muchas deficiencias en la inversión pública y esto ha traído pues como consecuencia, ¿no?, de que el Perú tenga pues altos índices de pobreza, no se vaya a satisfacer las necesidades propias y se genera pues cierto tipo de problemas, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Mira, aquí qué es lo que ven ustedes. ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿Qué es lo que pueden ver ahí? ¿No es cierto? Un templo, una iglesia, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que podemos ver dentro del contexto, ¿no? Dice construcción de salón de usos múltiples. Aquí estoy revisando, ¿no? Todo esto. ¿No? Construcción de salón de usos múltiples, Garbanzal. ¿Realmente será un salón de usos múltiples? No. ¿No? No, ahí podemos ver clarito que no es pues un salón para usos múltiples. O sea, la población en general no lo va a poder utilizar. Solo lo utilizarán, ¿no es cierto?, ¿quiénes? Aquellas personas que de repente profesan cierto tipo de religión, ¿no? Y para ellos se está construyendo. Entonces, también, ¿qué se daba? Pues se generaba una inversión, se decía qué es lo que se va a hacer y al final se hacía otra cosa, ¿no? Se hacía otra cosa. Entonces, miren el dinero, pues, de todos nosotros, porque al final es dinero de todos nosotros que se daba en esos momentos, ¿no? Se desviaban las inversiones. Se formulaban proyectos, ¿no es cierto?, con una finalidad y dentro del proceso, ¿no es cierto?, la finalidad era otra, pues, ¿no? La finalidad era otra. Y esto generaba mucho desconcierto, pues, en la población en general, ¿sí? En la población en general, entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo solucionamos estos problemas? Vuelvo a repetir, esto se hizo en el año, aquí debe estar la fecha, no está, pero tuvo un costo de casi 300.000 soles, ¿no es cierto? Se hizo en el año 2005, ¿sí? Se hizo en el año 2005, cuando ya existía el SNIF. Imagínense cuando el SNIF ya existía, porque este proyecto tiene un código SNIF, ¿no? Entonces, los inicios del SNIP también pues fueron complicados, pero imagínense que aquí existía el SNIP, se seguía cometiendo estos mismos errores que se cometían antes de que exista una legislación para la inversión pública, ¿no? Existía pues cierto tipo ¿qué les digo, no?, de normas, pero se seguía invirtiendo pues de otras formas, ¿no? Los inicios de SNIF realmente fueron también inicios donde, como todo proceso, pues, ¿no? Como todo proceso, los primeros pasos que uno da, ¿no es cierto?, se genera cierto tipo de dificultad. Y poco a poco ha venido mejorando, pues, ¿no? Ok, entonces son algunos ejemplos que hemos podido ver y que hemos podido analizar. Y dentro de estos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, pues estamos viendo las grandes deficiencias, los grandes errores, ¿no es cierto?, que se está cometiendo en cuanto se refiere a la inversión pública. ¿Sí? Los grandes errores. Entonces, los inicios del SNIP tienen que ver pues con algo fundamental, ¿no? Como decía, el SNIP se crea en el año 2000, ¿no? Dice, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional de Inversión Pública para mejorar la calidad de la inversión. En este momento no se incluyen a los gobiernos locales, ¿ya? Los gobiernos locales estaban excluidos del SNIF, ¿no? Y obviamente la ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública es la 27297, ¿ya? ¿Y quién estuvo
como mandatario, ¿no es cierto?, en ese año. ¿Quién estuvo como presidente en el año 2000? A ver, señor, ustedes que conocen de historia. Valentín Paniagua, profe. Valentín Paniagua, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguien? Ya, pero quien crea el SNIP, ¿no es cierto?, es el expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Con él nace, ¿no es cierto?, el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y esta forma de invertir, como les decía, ¿no? Los organismos internacionales, porque el análisis creo que va desde ese punto de vista, han implementado cierto tipo de sistemas. Obviamente, como decía también la semana pasada, no solo es en el Perú, pues. Si nosotros ingresamos a los distintos gobiernos de Latinoamérica, también tienen pues un sistema nacional de inversión pública, ¿no? Y obviamente que este sistema de inversión pública, como otros sistemas administrativos, han sido más que implementados, propuestos, de repente entre comillas obligados, ¿no es cierto?, por los organismos internacionales para que los estados puedan implementar, ¿no? Puedan implementar con la finalidad de mejorar, en este caso, ¿no es cierto?, la calidad de gasto que se estaba dando, pues, ¿no? En el año 2002, ¿no es cierto?, se crea la Ley de Bases de la Descentralización. Y esta Ley de Bases de la Descentralización dispone el desarrollo progresivo del Sistema Nacional de Inversión Pública en los gobiernos locales en su condición de sistema administrativo del Estado. ¿Qué nos dice, no? Y obviamente que de acuerdo a ley, el sistema o los sistemas administrativos en el Estado peruano son de cumplimiento obligatorio por todos, ¿no es cierto?, las entidades gubernamentales, ¿no? Y obviamente que si alguien hace uso, si es privado, también está obligado a utilizar pues, los sistemas administrativos, su procedimiento, los sistemas administrativos, y basados en ello, ¿no es cierto?, se determina ciertos procedimientos. Decía la semana pasada también que dentro del Estado peruano, ¿no es cierto?, ¿cuántos sistemas administrativos tenemos? 11, Señores. profesor. 11, profesor. 11, ¿no es cierto? Y dentro de los 11, y dentro de algunos, uno de ellos, pues ahora, ¿no? Aquel sistema administrativo que ve la inversión pública viene a ser el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Antes se llamaba el SNIF, ahora tiene otra denominación. También tenemos el Sistema Integrado de Administración Financiera. Seguro que muchas veces han escuchado el famoso CIAF. Y el famoso CIAF, la verdad que es muy, muy interesante y muy importante, debido a que en base a este sistema se ha empezado a ordenar todo el proceso de gasto público de nuestro país. ¿Sí? A ver, en el Perú más o menos en el año 2008 los gobiernos regionales han tratado de implementar 2008, 2009, 2010, ¿no? Entonces, imagínense, y seguro que algunas veces han escuchado ustedes, ¿no?, que cuando el Estado, en este caso, pues puede ser un gobierno regional, una municipalidad o un ministerio, ¿no?, tú generabas cierto tipo de servicios y ellos te emitían un cheque, ¿no? Te emitían un cheque, ibas a cobrar al banco el cheque y estabas sin fondos. Regresabas a la municipalidad y la municipalidad te decía, sí, mañana va a haber. Ibas mañana y no había el dinero. No, pasado, no hay transferencia, ya será el próximo mes, etcétera, etcétera, y pasaba un año, pasaba 2 años, ¿no? Y había dinero de repente y no había dinero o no estaba controlado, no estaba regulado y eran muchas las cosas, ¿no? Ahora, ¿qué sucede, no? A partir del CIAP, a partir de todos sus procesos, obviamente, ¿no?, del gasto público, sí, si yo voy a tener que
comprometer, devengar o pagar ciertos servicios que alguien ha realizado, ¿no es cierto? Se debe de contar con los recursos necesarios. Por ejemplo, si yo voy a suponer, ¿no? Un caso, yo dicto clases en las maestrías a veces, ¿no? Entonces, para que me contraten como docente en una maestría, la universidad, ¿qué debe de hacer, no? Fijarse si hay dinero. Bueno, si hay dinero, se le contrata. Entonces, como hay dinero, me contratan, entonces va a poder seguir todo el procedimiento. En cambio, cuando no hay dinero, simplemente no te contratan porque no hay dinero, pues, ¿no? Eso está regulado a partir de cierto tipo de normas. Entonces, dentro de los sistemas administrativos que tenemos, pues, ¿no? El famoso Invierte, el famoso CIAR. El otro famoso, también desde el punto de vista de los sistemas administrativos, viene a ser el sistema de presupuesto público, que regula el presupuesto, ¿no es cierto?, de nuestro país. Luego tenemos el de recursos humanos, que también es importante, ¿no es cierto?, a partir de los sistemas del AIR, que permiten, ¿no es cierto?, que dentro de la administración pública se contrate, ¿no es cierto?, cierto tipo de funcionarios públicos con cierto tipo de requerimientos, ¿no? Y eso está plasmado a partir de un aplicativo que se llama AIR, y que esto está dentro del sistema administrativo de recursos humanos. Tenemos también el sistema administrativo de abastecimiento, de tesorería, de endeudamiento, de contabilidad, de defensa judicial, ¿no es cierto?, que también es otro sistema administrativo que se tiene, ¿no? Luego tenemos el sistema administrativo que regula la Contraloría General de la República, por ejemplo, el sistema de control. Y tenemos también desde el punto de vista del sistema de la planificación, ¿no es cierto?, el CEPLAN como ente rector. ¿Sí? Y tenemos también un sistema administrativo de modernización de la gestión pública, que ahí están los 11 sistemas administrativos que tiene nuestro Estado. Entonces, como decía, uno de ellos es Invierte. Y de acuerdo a norma y de acuerdo a ley, estos sistemas administrativos es de cumplimiento obligatorio por todos, ¿no es cierto?, por todos los organismos públicos que se tiene. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que Invierte es de cumplimiento obligatorio por todos nosotros que elaboramos dentro del sistema público. ¿Sí? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Ninguna. Entonces, ¿qué es un sistema administrativo? Nos dice, ¿no? Como decía, los sistemas administrativos, en el caso del SNIP, ¿no? Es el sistema administrativo, o en el caso del SNIP lo que era, pues, ¿no? Y obviamente que ahora también tiene alguna relación a los conceptos que manejaba el SNIP, ¿no? Certifican la calidad de los proyectos de inversión pública. Y esta certificación de los proyectos de inversión pública va desde desde el punto de vista del ciclo de las inversiones. Y dentro del ciclo de las inversiones que manejaba SNIP era, ¿no es cierto?, la preinversión, la inversión y la postinversión, ¿no? Alguien recordará su curso de proyectos de inversión privada, y en los cursos de proyectos de inversión privada se toma en consideración, ¿no es cierto?, la teoría de proyectos. Y la teoría de proyectos, ¿qué nos dice? ¿Qué nos indica? Que un proyecto, ¿no es cierto?, tiene un ciclo, y este ciclo tiene fases. Estas fases son la preinversión, inversión y posinversión. El SNIP tenía esas fases, ¿no es cierto?, dentro del ciclo de las inversiones. Y para cada una de esas fases contaba con metodologías, ¿no es cierto?, y normas técnicas, basados en los principios y procesos que tiene la inversión pública, ¿no? Entonces, el SNIP manejaba pues muchas metodologías, y desde mi punto de vista, metodologías muy interesantes, ¿no es cierto?, que permite hasta el día de hoy incluso utilizarlos en ciertos espacios de investigación.
¿no? ¿Qué más nos dice? Que un proyecto dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIP, que ahora no existe, ¿no es cierto?, era una herramienta de planificación. Y obviamente los proyectos son herramientas de planificación. ¿Y qué planifican la inversión que nosotros vayamos a poner? Ahí sí creo que una de las debilidades que tenía el SNIF era justamente eso, ¿no? Que planificaban las inversiones, pero desde un punto de vista de qué se iba a hacer, qué es lo que se quería hacer y qué, ¿no es cierto?, vamos a hacer. Pero no planificaba de cuánto de dinero se tenía o se tiene para poder planificar adecuadamente en base al dinero que se tiene, pues, ¿no? Yo recuerdo que dentro de los presupuestos participativos, aunque algo ya les he dicho, pero yo recuerdo mucho esto, ¿no? De un consejero de Canchis, y ese consejero ya falleció en un accidente. No recuerdo el nombre, pero era abogado, ahora que recuerdo, era abogado. Entonces, ¿qué sucedía con él, no? Yo recuerdo cuando fui a un presupuesto participativo en el gobierno regional, ¿no? Antes la distribución de dinero era por votos, pues, ¿no? Entonces, para tal región, perdón, para tal provincia, para lo otro, entonces se elegía. Ya ver, tenemos este proyecto, ya, todos votaron, ¿no? Y recuerdo que ese consejero, obviamente por el cariño que seguro le tenía a su provincia, ¿no? Había conversado con muchos alcaldes, muchos, la sociedad civil, ¿no es cierto?, para que le apoyen en sus proyectos. Yo recuerdo que a mí también algo me dijo, y yo le dije, no, aquí las cosas se tienen que hacer correctamente. Y, y pues bueno, ¿no? Al final pasó algo que debía de haber pasado, que casi todos los proyectos se estaban centrando en Canchis. Creo que el 80 o 90% del presupuesto, de todo el presupuesto que contaba el gobierno regional, ¿no es cierto?, estaba en Canchis. Y ahí pues otros consejeros regionales se dieron cuenta, otros alcaldes se dieron cuenta y pasó pues lo que debía de pasar, ¿no es cierto? Y fue, la verdad que fue lamentable lo final, ¿no? Porque incluso se fue renegando este consejero, porque ya todos al final, ¿no? Que tanto trabajo había costado armar todo un presupuesto, se cayó todo, ¿no? Entonces, esta forma de planificar las inversiones, ¿no es cierto?, de repente estaban un poco, ¿qué les digo?, ¿no?, fuera de contexto, debido a que para las inversiones debería de haber cierto tipo de mecanismos y no solo el presupuesto participativo. Obviamente que el presupuesto participativo es realmente un espacio de participación de la ciudadanía muy importante, pero debería de estar regulado, debería de estar también, ¿no es cierto?, que sus procesos participativos debería de generarse en base a ciertos criterios. Y que bueno, ¿no? Los presupuestos participativos creo que han generado mucho desarrollo, como también en algunos casos ha generado cierto tipo de deficiencia, ¿no?, como les comento. ¿Qué es un proyecto de inversión pública según el SNIF? ¿No? Dice, son intervenciones limitadas en el tiempo y todos, ¿no es cierto?, conocemos que un proyecto tiene un horizonte de vida, pues, ¿no? Inicia y concluye. Entonces, cuando dice son intervenciones limitadas en el tiempo, significa lo mismo. Con el fin de crear, miren, los proyectos de inversión pública en base al SNIF nos decía que los proyectos solo van a generarse para crear nuevos servicios o nuevos bienes, ampliar los servicios ya existentes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de crear, bueno, si no hay una carretera, pues de un punto a otro punto, creamos la carretera, ¿no? Generamos la construcción de una nueva carretera. Entonces, la finalidad, pues, era de crear también. Entonces, ¿podía hacer este tipo de proyectos con el SNIP? Sí se podía. Ampliar, ¿no? Yo podría de repente ampliar la misma carretera, ¿no es cierto?, que esta carretera se pueda llevar a otros sectores también, entonces sí se podría ampliar.
o ampliar desde el punto de vista de repente por el índice medio diario o por la capacidad de tránsito vehicular, ¿no? Esta carretera ya necesita tener mayor ancho, pues, ¿no? Entonces podemos ampliar también esa vía. O mejorar, ¿no? Mejorar. Entonces los proyectos también de inversión pública en el SNIF, ¿no es cierto?, tenían esa óptica de mejorar, pero mejorar, incluso mejorar desde varios puntos de vista que invierte ya desagregado y especificado este punto de mejorar, ¿no? Mejorar sí debe de generarse como una inversión, pero desde el punto de vista de invierte, también el mejoramiento puede estar desde un punto de vista de un IOR, luego lo vemos, ¿ya? O recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes y servicios de una entidad, ¿no? Ese es un proyecto de inversión pública en el SNIF. Dice el SNIF establece que todo proyecto de inversión pública debe de seguir el ciclo del proyecto que comprende las fases de preinversión, inversión y posinversión, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Entonces, todos los proyectos, sin excepción, debían de seguir las fases de la inversión, ¿ya? Las fases de la inversión o las fases del ciclo de las inversiones. Entonces, esta fase del ciclo de las inversiones es muy importante. Entonces, ¿qué estaba regulando el SNIF? Estaba regulando que todos los proyectos, sin excepción, todos los proyectos deben de seguir el ciclo de las inversiones o el ciclo de los proyectos. Las primeras diapositivas, ¿no es cierto?, que hemos visto, nos decía que antes de la existencia del SNIF, el proyecto, ¿cómo se generaba? Una idea, ¿no es cierto? La idea se plasmaba en un expediente técnico y el expediente técnico significaba la ejecución del proyecto, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esa lógica de los proyectos, pues bueno, estamos equivocados, ¿no? ¿Y por qué estamos equivocados? Porque el ciclo de las inversiones significa que existen procesos, pues, ¿no?, para que se dé una inversión. Lo primero será hacer estudios, lo segundo será ejecutar y lo tercero será, pues, que funcione el proyecto. Entonces, ahí se muestra el ciclo de las inversiones. Y no solamente una inversión es ejecutar, no, para nada. ¿Alguna consulta, señores? Señores, ¿alguna consulta? Ninguna. Dice, los objetivos que era del SNIF. Estamos hablando de historia, por favor. Luego vamos a hablar de invierte, ¿ya? Estamos hablando de la historia del SNIF. Dice, lograr que los escasos recursos públicos tengan mayor impacto sobre el desarrollo económico y social del país. El uso eficiente de los recursos públicos destinados a la inversión por las distintas instancias del gobierno. Buscaban eficiencia. Independientemente de la fuente de financiamiento, se busca que los proyectos sean viables, ¿ya? Aquí hay otro concepto también que ya se toma en consideración, la viabilidad de los proyectos. Entonces, los proyectos debían de ser viables para ser ejecutados. Nos toca preguntar a las damas, espero que no se escape. Si se escapan, la delegada ya va a apuntar quiénes están saliendo de clases. Coraima Palomino. Sí, profesor. ¿Qué entiendes por un proyecto viable? Supongo que eso ya lo han visto en los cursos, en el curso anterior, ¿no?, de proyectos. Un proyecto viable, pues sería, a ver, un proyecto que va a dar resultados eficientes para el objetivo que se ha trazado, ¿no? Yo le llamaría a ello sostenibilidad, no viabilidad. Si un proyecto va a lograr los resultados que uno ha programado, entonces este proyecto tiene que funcionar para lograr esos resultados. A eso le llamamos sostenibilidad.
así un proyecto que sea capaz de generar beneficios, profesor. Estás adivinando, estás adivinando. Un proyecto que es capaz de generar beneficios o utilidades vendría a ser un proyecto rentable, no viable. Estás adivinando. A ver, siguiente de mi lista. Evelyn. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn. A ver, ¿qué entiendes por viabilidad o que un proyecto sea viable? Lo asocio mucho con la palabra factibilidad, o sea, que el proyecto ya cumple con los requisitos que exige, digamos, el sistema, ¿Y cuáles son esos requisitos? que, que genere, digamos, en caso del SNIF, desarrollo económico, que tenga un gran impacto. Que tenga impacto. Nada más. A ver, Flor. Que tenga un impacto social, ¿no? Ok, Evelyn. Flor Cintia. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. La misma pregunta. ¿Qué entiendes por un proyecto viable? Se podría entender como proyecto viable cuando el proyecto se encamina de manera sostenible, es decir, que pueda brindar beneficios a la sociedad y que ésta pueda continuar de manera a largo plazo, ¿no? Que dé resultados positivos. Seguimos hablando de sostenibilidad. A ver, cuando hablamos de viabilidad en los proyectos, Melquiades, ¿nos quieres decir algo? Profesor, sí, la viabilidad no sería más que todo, o sea, de que sea posible que se haga el proyecto, o sea, si es que se cuenta con los recursos necesarios para poder hacer el proyecto, más que los efectos que tenga en la sociedad. Antes, eso ya sería después de hacer el proyecto. Sí, puede estar por ahí, ¿no? Pero, a ver, cuando hablamos de viabilidad de los proyectos, nos referimos a la primera fase del ciclo de las inversiones. Y hay algo que dice Melquiades, ¿no? Habría que ver desde el punto de vista presupuestal y si cuenta con las fuentes de financiamiento o si tiene de repente todos los componentes que debería de contar un proyecto. Podría ir también por ahí. Pero una viabilidad, vuelvo a repetir, tiene que ver con el ciclo de las inversiones y es el primer ciclo de la preinversión. ¿Qué significa? Ahí yo les pediría que recuerden nuestros cursos de proyecto, ¿no? Entonces, nuestros cursos de proyecto hicieron algo importante. Lo primero, ¿no es cierto?, un estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, ¿qué me ha permitido determinar? ¿Qué he podido obtener en un estudio de mercado? Nos toca a los varoncitos, ¿ya? Abel Taracaya. Sí, profesor. ¿Qué recuerdas del estudio de mercado? Se hace con la finalidad de identificar, ¿no?, las necesidades que tenía la sociedad. Ya, pero al final... En cuanto... Perdón, escuche, profesor. Decía, ¿no? Al final del estudio de mercado llegamos a una conclusión con el estudio de mercado. ¿Y cuál era esa conclusión del estudio de mercado? ¿Las estadísticas? Claro, está dado por estadísticas, pero ¿qué recuerdas saber ahí? El estudio de mercado. En sí, como le decía, en sí identifica, ¿no?, en qué medida padecen de esa necesidad la población y todo eso. ¿Y cómo lo hemos llamado técnicamente? Técnicamente, ¿cómo le llamamos a lo que estás mencionando? Técnicamente... Sí. O sea, lo estás diciendo, sí, lo estás diciendo como una persona que de repente no es economista, ¿no? Claro. Utiliza tus términos de economista, tus términos técnicos. Encuesta, resultado de encuesta, no recuerdo bien, pero... La determinación de la demanda insatisfecha, ¿no?
Entonces, un estudio de mercado me permite conocer si existe o no existe demanda insatisfecha en el mercado, ¿no? Y en base a esa demanda insatisfecha empiezo a generar los siguientes procesos pues, de un proyecto. Entonces, la viabilidad de un proyecto, ¿no es cierto?, está determinado en un primer momento por la viabilidad del mercado. ¿Y la viabilidad del mercado qué significa? La demanda insatisfecha que tiene ese proyecto, ¿no? Entonces, un proyecto que no tenga demanda insatisfecha, entonces ese proyecto estará destinado al fracaso. ¿Y por qué estará destinado al fracaso? Porque nadie va a consumir pues, ese proyecto. Porque toda la población ya está satisfecha, porque toda la población, ¿no es cierto?, ya tiene los bienes y los servicios que satisfacen su necesidad. Entonces, un proyecto va a lograr cierto tipo de expectativas y determina, identifica, ¿no es cierto?, la existencia de una demanda insatisfecha. Un primer punto para declarar viable un proyecto es que se justifique, se argumente, ¿no es cierto?, la determinación de esa demanda insatisfecha, la existencia de esa demanda insatisfecha. Segundo punto para la generación de la viabilidad de los proyectos. Cuando ustedes recuerden pues, la formulación de vuestros proyectos. Después del estudio de mercado, ¿qué es lo que viene? El estudio técnico, ¿no? Y en el estudio técnico, ¿qué es lo que se ve tanto desde el punto de vista de la inversión pública como desde el punto de vista de la inversión privada? Tiene la misma lógica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde el punto de vista, por ejemplo, privado, o si alguien ya llevó el curso de proyectos públicos, ¿qué es lo que vemos en el aspecto técnico o en el estudio técnico? ¿Recuerdan? A ver, un varoncito. Después de Abel está Alan. Alan Torres. Ok, un momentito, ahorita Alan. Alan Torres. ¿Dónde está Alan Torres? Delegada, ¿se encuentra usted? Profesor, sí. Ok, -1 punto Alan Torres Guamán. Está bien, profesor. Ok. ¿Quiere participar? Si mal no recuerdo. Ok, John. Profesor, la existencia de los estudios técnicos son los que nos permite ver o identificar, en este caso, los costos y también nos ayudaría a determinar la rentabilidad. Estudio técnico. John. ¿El estudio técnico nos ayuda a determinar la rentabilidad? No. Lourdes, te escuchamos. Profesor, bueno, el análisis del estudio técnico, bueno, comprende en realizar los estudios de localización del proyecto, lo que es la ingeniería, las organizaciones y cómo va a estar distribuido, ¿no?, el proyecto también, los cálculos también de los costos de producción. Ya, te faltó algo. Augusto. Sí, profesor. El estudio técnico también nos va a permitir realizar cuánto se va a producir. El tamaño. En base al estudio de mercado, yo voy a determinar cuánto va a ser la capacidad de producción, el tamaño. Y si nosotros vemos en los manuales que tiene Invierte o SNIF, el primer ítem, ¿no es cierto?, dentro del estudio técnico viene a ser el tamaño del proyecto. ¿Cuál es la magnitud del proyecto? ¿Sí? Y luego viene la parte, obviamente, de localización, después viene la parte técnica o la ingeniería del proyecto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista público y en lo privado determinamos, ¿no es cierto?, la organización de ese proyecto o de la empresa. Entonces, cuando nosotros vemos y analizamos el contexto de la viabilidad técnica, ¿no es cierto?, tiene que estar sustentada a partir, primero, de la capacidad que vaya a tener este proyecto. Y la capacidad sustentada en base a la demanda insatisfecha que tiene el proyecto. Esta capacidad, ¿no es cierto?, debe de estar
determinada a partir de flujos de proceso o del proceso, ¿no es cierto?, que se vaya a desarrollar, y en ese proceso nosotros vamos a tener metas tanto físicas como financieras, y las metas financieras vienen a ser los costos, ¿no es cierto?, que se vaya a generar, y las metas físicas, ¿no es cierto?, qué es y cuánto se va a desarrollar. Entonces, ¿esto qué me va a explicar? Me va a explicar el análisis técnico. Y para este análisis técnico yo tengo que desarrollar en base a normatividad existente. Una vez explicada y detallada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a decir? Que el proyecto cuenta con viabilidad técnica. ¿Sí? Viabilidad técnica. El siguiente punto va desde un punto, o va desde el enfoque, pues justamente lo que decía yo, recién aquí va, ¿no? El análisis económico financiero. Y dentro del análisis económico financiero yo voy a determinar si el proyecto es rentable. Entonces, si un proyecto es rentable, entonces estoy diciendo que este proyecto es viable económica y financieramente. Y si hablamos desde el punto de vista de los proyectos sociales, que en este caso los proyectos públicos, entonces también vamos a hablar de una rentabilidad social. Entonces el proyecto va a ser viable desde el punto de vista económico, financiero y social. Y finalmente, ¿no es cierto?, para que se considere que un proyecto es viable, tenemos que ver desde el punto de vista de la viabilidad medioambiental. Si el proyecto va a generar daño, ¿no es cierto?, en el medio ambiente o en el ecosistema donde se va a desarrollar. Entonces, para eso se desarrolla cierto tipo de análisis, ¿no es cierto?, incluso una evaluación de impacto ambiental para ver si el proyecto va a generar cierto tipo de daño, pues, en el medio ambiente. Y la evaluación de impacto ambiental me va a permitir determinar costos de mitigación del daño que se va a generar. Y si cuenta con todo ello, ¿no es cierto?, entonces estoy hablando de una viabilidad ambiental. Para que un proyecto sea declarado viable, yo debo de contar con la viabilidad del mercado, basado en el estudio de mercado. Debo de contar con una viabilidad técnica, basado en el estudio técnico. Debo de contar con una viabilidad económica, financiera y social, ¿no es cierto?, a partir de la rentabilidad económica, financiera y social que me permite o que me está generando el proyecto, y finalmente, ¿no es cierto?, una viabilidad ambiental. Entonces, generar la viabilidad de un proyecto no es solo medir la rentabilidad que tiene este proyecto, no, medir esos 4 factores, ¿no es cierto?, que tiene. En algunos proyectos y en algunos, de repente, en algunos textos que ustedes puedan revisar, ¿no es cierto?, incluso hay una viabilidad cultural, ¿no?, para ver el entorno de la zona, ¿no es cierto? Entonces habría que cumplir con el factor cultural, habría que cumplir con el factor social también, ¿no? Pero social basado en ciertas, es lo que en el Perú, ¿no es cierto?, se tiene, ¿no?, la licencia social. Y la licencia social es que la sociedad autorice que tú puedas realizar ese tipo de inversiones. Para algunos proyectos en donde existe mucho conflicto, también se requiere este tipo de documentos, si es el término, ¿no es cierto?, donde la población se compromete, pues, a coadyuvar en el desarrollo y generando cierto tipo de acciones para que estos proyectos puedan ejecutarse. Entonces, la viabilidad de un proyecto no va simplemente a la rentabilidad como manifestada, sino va desde un entorno mucho más amplio. Esto se da en el SNIP como también se da en Invierte. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta, señores? Profesor. Te escucho. Jonathan. Mi consulta va por el hecho de cómo se mide la rentabilidad social. No sé, me parece fuera del concepto mismo, términos tal vez algo antagónicos, teniendo en cuenta que
que muchas veces hablar de rentabilidad social podría inducir a ver obras que se han despilfarrado o no se han hecho de forma que de verdad contribuyan, ¿no?, a un sector. A ver, estamos... no quiero, disculpa si de repente voy a herir tu susceptibilidad y algunas de tus compañeros también, ¿no? Entonces, primero que hay que enfocarnos en el espacio, pues, donde nos encontramos en este momento, ¿no es cierto? Y el espacio donde nos encontramos es un curso de proyectos de inversión pública en la Escuela Profesional de Economía. ¿Con esto qué quiero decir? Que la mirada que nosotros vayamos a dar a estos conceptos y a estos procesos y metodologías que tiene el Estado para su inversión pública, lo debemos ver desde el punto de vista de economistas. ¿No? De economistas. Entonces, cuando tú manifiestas y cómo yo podría medir la rentabilidad social, entonces yo te recordaría, ¿y cómo medimos la rentabilidad social o cómo midieron la rentabilidad social en el curso de evaluación social de proyectos? Jonathan, ¿llevaste el curso de evaluación social de proyectos? No, recién lo voy a llevar. Ah, recién lo vas a llevar. Ah, ya. Entonces ahí va, pues, ¿no es cierto? Ahí va de repente la limitante en el sentido, ¿no? O sea, por eso sería bueno analizar desde el punto de vista de los instrumentos económicos que ya tenemos y que ya manejamos, y en base a ello yo puedo medir la rentabilidad social, pues, ¿no? Y para los que recordamos, la evaluación social de proyectos tiene que ver, pues, desde el punto de vista, ¿no?, de cómo yo podría medir la rentabilidad social de cierto tipo de inversiones, ¿no es cierto?, en un espacio geográfico llamado sociedad. ¿Cómo yo mido? Entonces, ¿qué es lo que me genera el proyecto en la sociedad? ¿Cuáles son aquellos efectos que genera el proyecto en la sociedad? Entonces, solo recordar, cuando un proyecto ingresa al mercado, o perdón, a la sociedad, no voy a hablar del término mercado, a la sociedad, ¿qué genera este proyecto? Hemos visto, ¿no es cierto?, a los que llevaron conmigo evaluación social de proyectos, hemos visto, si un proyecto se implementa, lo primero es que ese proyecto va a generar una mayor cantidad de bienes y o servicios. Entonces, esa mayor cantidad de bienes y o servicios que ahora lo tiene la sociedad vendría a ser un beneficio en la sociedad, ¿no? Un ejemplo cualquiera, ¿no? Cuando en una comunidad campesina se genera una institución educativa, se crea una institución educativa, entonces muchas más personas van a poder ir a estudiar a esa institución educativa, muchas más personas se van a poder educar. Entonces, ¿eso qué significa? Mayor consumo. ¿Sí? ¿Y esto yo lo podría cuantificar? Sí, se puede cuantificar, ¿no? Sí se puede cuantificar. Otro efecto positivo, ¿no es cierto?, que se genera en la sociedad viene a ser la liberación de recursos en algunos espacios, ¿no es cierto?, donde existe de repente cierto tipo ya de servicios que se viene brindando y un proyecto genera más servicios. Entonces, ¿qué va a suceder con los servicios que de repente se estaban dando antes de que ingrese el nuevo proyecto? De repente salen del mercado, ¿no? Y ahí podemos de repente tener una primera mirada, pero si salen del mercado se estarían perjudicando. Pero vayamos a verlo desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Que esos inversionistas o esos productores estaban utilizando recursos productivos, ¿no?, para generar esos procesos de producción. Ahora esos recursos productivos pasan a ser parte de la sociedad y la sociedad los puede utilizar. Y como los puede utilizar, entonces sería un beneficio para la sociedad. Entonces, Jonathan, desde ese punto de vista habría que analizar la rentabilidad social, ¿no es cierto?, que genera cierto tipo de proyectos. Jonathan. Sí, lo escucho, profesor. Sí, va desde ese punto de vista, por favor, el análisis, ¿no? Y yo les pido, ¿no es cierto? Estamos en una escuela profesional
muy importante, creo, desde el punto de vista de la vida económica y social, ¿no es cierto?, que nosotros manejamos. Vayamos a utilizar nuestra teoría económica porque es importantísimo para nosotros. Estamos obligados nosotros a utilizar la teoría económica, ¿sí? La teoría económica. Y que el análisis y el sustento sea con teoría económica, ¿sí? Yo les pido, por favor, yo sé que en otros espacios que no seamos economistas y no sean todos economistas, sí podemos utilizar algunos argumentos de repente, no de la teoría económica, para explicar, para analizar, para discutir, ¿no es cierto? Para esos espacios, perfecto. Pero en nuestras clases yo les pido, les ruego que utilicemos nuestra teoría económica, ¿no? Y yo sé que así va a ser muy provechoso, ¿no? Y vamos a tener mayores armas nosotros para poder analizar en otros espacios con nuestra teoría económica y con nuestro conocimiento de ciertos espacios, de ciertas variables de repente que no son económicas. Ok, ¿alguna otra consulta, por favor? ¿Alguna otra consulta? Ya, a ver, en la siguiente, todavía no voy a ser un poquito atrevido. Normatividad, ¿no? ¿Cómo funcionaba? Ese antes y hoy significa cuando inició el invierte y cuando estaba terminando invierte, ¿ya? Más o menos esa es la comparación que pongo en esta diapositiva cuando empezó invierte y cuando, ¿no es cierto?, estaba termina más o menos en el año 2014-2015. Recuerden que invierte nace el año 2016, pues, ¿no? Hemos visto que SNIF se crea con la ley 27293, ¿no es cierto? Y termina, pues, ¿no? Como hemos visto en nuestro país, hay muchas normas que se modifican. Y cuando es ley, yo tengo que modificar a partir de otra ley, ¿no es cierto? La ley del SNIF, ¿no es cierto?, ha sido modificada con la ley 28802. Las reglamentos, directivas generales, ¿no es cierto? El manejo del SNIF se fundamentó en base a reglamentos y directivas, ¿no? Y estas directivas obviamente estaban destinadas a qué es lo que se debía de hacer con Invierte. En el caso de los inicios de Invierte, ¿no es cierto?, había directivas generales y había también directivas específicas. Pues recuerden que en el año 2002, ¿no es cierto?, se muestra, más que se muestra, ¿no es cierto?, se genera cierto tipo de condiciones para que, a partir de la ley de bases de la descentralización, que los gobiernos locales también sean parte del SNIF, ¿no? Entonces también ahí se generó pues cierto tipo de directivas especiales para los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? ¿Y debido a qué? Debido a que pues la realidad, ¿no es cierto?, de los ministerios, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales es muy distante, pues. No sé si les he comentado, no sé si les he comentado a ustedes, pero ¿qué sucedían en los años, por ejemplo, estoy hablando del año 2008 al año 2010? O sea, hace poco, no hace mucho tiempo, ¿no? En esos años hablamos, por ejemplo, de Chumbivilcas, hablamos de Acomayo, de Paruro y de muchas, ¿no es cierto?, de muchas provincias de las 13 que tiene nuestra región. En muchas de estas no había internet, ¿sí? Y para pertenecer y ser parte del SNIF, obviamente como hoy, ¿no?, se requiere como requisito básico que las entidades de gobierno local cuenten con acceso a Internet. ¿Y cuál era la finalidad de que estos deben de contar con Internet? Porque debían inscribir sus proyectos en el banco de proyectos, así se llamaba antes, banco de proyectos, ahora es banco de las inversiones, ¿no? Entonces, debían de actualizar, debían de generar cierto tipo de procedimientos en base, ¿no es cierto?, a las plataformas existentes. Entonces, ¿ustedes conocen la avenida Los Incas? Sí, conocen. Todos conocemos la avenida Los Incas. Por ejemplo, en esos años, la avenida Los Incas, ¿no?, casi toda esa recta
eran oficinas descentralizadas de los municipios, ¿no? Por ejemplo, el municipio de Chumbivilcas tiene varios distritos, entonces ahí estaban sus oficinas de cada uno de los distritos, ¿no? Igual de la provincia de Paruro, sus distritos. ¿Por qué? Porque como les manifestaba, no contaban pues con servicio de internet. Y como no contaban con servicio de internet, entonces debían de venir a la ciudad del Cusco, ¿no? A la ciudad del Cusco. Y no solo pasó en Cusco, pasó pues a nivel nacional, porque la conectividad, ¿no es cierto?, de internet pues era terrible. Solo hablando, a ver, yo pasé esas épocas y puedo contarlo, ¿no? Y puedo contarlo, y que no es hace muchos años, ¿no? No es hace muchos años. Por ejemplo, los primeros años en donde se contaba con internet era pues, no, ustedes conocen de repente algunos, no, porque ahora ya no se utilizan los teléfonos fijos, ¿no? Pero antes pues era básico un teléfono fijo, ¿no? Un teléfono en tu domicilio. Entonces, ¿qué es lo que tenías que hacer tú para poder tener internet? ¿No? Sacar el enchufe de tu teléfono y ponerlo a tu computadora y era como una llamada de teléfono, ¿no? Y ustedes saben pues que el internet por esas épocas pues era lentísimo y tú estabas 4 o 5 horas, imagínate cuánto te venía en el recibo de teléfono pues el consumo que tú hacías. Y felizmente poco a poco ha venido, ¿no es cierto?, ya esto flexibilizando y facilitando el uso del internet en las viviendas y hoy tenemos pues otro panorama, ¿no? Entonces, imagínense que eso era en la ciudad del Cusco y en las provincias pues no había pues ni siquiera teléfono en algunos, ¿no? Y era pues muy complicado. Entonces las directivas servían para eso, ¿no? Para generar cierto tipo de procedimientos en donde los gobiernos locales podían, ¿no es cierto?, implementar. Algunos estaban obligados, algunos no estaban obligados. Entonces todo ello se daba en las directivas. La ley de bases de descentralización en nuestro país exigía y obligaba a que todos los gobiernos locales, ¿no es cierto?, sean parte del Sistema Nacional de Inversión Pública, pero era difícil, pues, ¿no? Era difícil porque no contaban con internet, o si ya contaban con internet, no contaban con recursos humanos, ¿no?, especializados, porque eso decía la norma. ¿Y qué más? Y también decía la norma que para pertenecer al SNIP tú debías de tener 4 millones, ¿no es cierto?, en la fuente de gasto de inversión. Entonces, eran algunos requisitos que se debía de cumplir, ¿no es cierto?, y que esto estaba plasmado, pues, en las directivas. ¿Sí? Plasmado en las directivas. Entonces, funcionaba en base a directivas. Y a ciertas resoluciones de delegación también, ¿no? Cuando los gobiernos locales o los gobiernos nacionales, el gobierno nacional y los gobiernos regionales podían delegar sus funciones a otro tipo de instancia, ¿no? Recuerden que nuestro país, ¿no es cierto?, tiene pues la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Y dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo nosotros tenemos competencias, funciones generales y funciones específicas. Luego tenemos la ley orgánica de gobiernos regionales. Dentro de la ley orgánica de gobiernos regionales también, ¿no es cierto?, está todo el marco de los gobiernos regionales, tienen sus competencias. ¿Cuáles son aquellas competencias que deben de manejar o están inmersas y cuáles son las funciones en base a esas competencias? Igual, tenemos la ley orgánica de municipalidades y dentro de la ley orgánica de municipalidades también nosotros tenemos competencias, ¿no?, funciones específicas y funciones generales, tanto para gobiernos locales provinciales como para gobiernos locales distritales. Entonces, ese mecanismo y la norma, ¿no es cierto?, te dice, pues, qué es lo que tienes que hacer o hasta dónde estás facultado a hacer. Entonces, un gobierno local, también en el SNIF, obviamente, un gobierno local no puede hacer funciones o competencias que tiene el gobierno regional o el gobierno nacional.
o el gobierno nacional no puede no puede realizar cierto tipo de inversiones, ¿no es cierto?, en las competencias que tiene un gobierno local. Entonces, ahí, en base a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la ley orgánica de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales, se ha tratado, ¿no es cierto?, de identificar cierto tipo de competencias y funciones que tiene cada gobierno, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Charate, yo recuerdo que Charate, y los que viven por esa zona, conocen pues la vía que une Charate con Santana, ¿no? Esa vía, ¿sí? Entonces, como Charate tenía dinero, sigue teniendo, pero no como antes, como tenía dinero, entonces hicieron el proyecto, ¿no? Al momento de evaluar ese proyecto, ¿no es cierto?, no lo pudieron hacer, no lo pudieron evaluar. ¿Y por qué no lo pudieron evaluar? En algún primer momento, hasta donde recuerdo, evaluaron y ya iba a ser ejecutado el proyecto, ahora que recuerdo, ¿no?, esa carretera. Entonces, el Ministerio de Transportes puso una observación. Y la observación era de que la carretera que unía Santana y Charate estaba considerado como carretera nacional. ¿Sí? Y de acuerdo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, las carreteras nacionales deben de ser ejecutadas, mantenidas, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las carreteras departamentales por los gobiernos regionales y las carreteras provinciales o trochas carrozables, ¿no es cierto?, por los gobiernos provinciales de acuerdo a su jurisdicción. Entonces, al ser considerada como una carretera nacional, entonces el municipio no podía ejecutar. Incluso recuerdo que hubo una paralización por parte de Charate para que se haga pues esa carretera. Y el gobierno nacional, ¿no es cierto?, el gobierno nacional tuvo que delegar cierto tipo de funciones o transferir cierto tipo de funciones a la municipalidad distrital para que lo pueda ejecutar, ¿no? Entonces, sí, hay funciones que se pueden delegar, ¿no es cierto?, para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales o incluso el gobierno nacional pueda ejecutar, ¿ya? Entonces, eso en estricto cumplimiento a las leyes orgánicas que tiene nuestro país, ¿no? Entonces, el día o cuando estaba por finalizar SNIP, también existía cierto tipo de directivas, pues, ¿no es cierto?, que permitían cierto tipo de procedimientos, ¿no? La idea, obviamente, que estas directivas mejoren los procesos que de repente sean lentos. Por ejemplo, en esta directiva del año 2011, Directiva General número 001-2011, FE 68.01, ¿no? Ahí, por ejemplo, esa directiva ha sido aquella que ha optimizado, ¿no es cierto?, cierto tipo de procesos o procedimientos que se daban dentro de la inversión pública, ¿no? En esta directiva incluso esto se deja de lado la preinversión, los montos de inversión para un perfil, una factibilidad, perdón, la prefactibilidad se deja de lado, pero los proyectos de perfil y factibilidad incluso suben sus techos presupuestales donde se ha venido generando muchas más inversiones y obviamente procesos engorrosos, burocráticos, ¿no es cierto?, también se ha tratado de eliminar con esta directiva, ¿no? Y luego, pues, ¿no?, se cambió. ¿Alguna consulta de esta diapositiva, por favor? Ciclo del proyecto, ya hemos visto, ¿no es cierto?, dentro del SNIP. Dentro del SNIP, todo proyecto, según SNIP, también nace a partir de media, como cualquier proyecto, ¿no? Y luego pasa por una primera fase que viene a ser la preinversión, ¿no? Dentro de la preinversión tenemos las etapas o los niveles de estudio de perfil, prefactibilidad y factibilidad, ¿no? Entonces, en el SNIP, a ver,
lo primero era, ¿no? 3 millones, ¿no? Si tu proyecto era igual o menor a 3 millones, podías hacer un proyecto a nivel perfil. Si tu proyecto era más de 3 millones o menor o igual a 6 millones, entonces podías hacer tus estudios de prefactibilidad. Pero si tus estudios son mayores a 6 millones, ¿no es cierto? Entonces estás obligado, ¿no es cierto?, a hacer tus estudios de factibilidad. No sé si ya les he dicho, pero entonces sería menor, igual, ¿no? Esto igual, menor, igual. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿No es cierto? Recuerden la viabilidad de los proyectos. Para que un proyecto pase a la siguiente fase que vendría a ser la inversión, el proyecto tiene que ser viable. Es lo que nos decía el SNIF. El proyecto tiene que ser viable, ¿no es cierto?, para pasar a la siguiente fase que vendría a ser la inversión. Entonces, si un proyecto, creo que sí les he mencionado, pero voy a repetir si no les he mencionado. Si un proyecto es de 10 millones, ¿no? Vayamos a suponer que un proyecto es de 10 millones. ¿Se podía hacer un proyecto a nivel perfil menor? Sí, prefactibilidad, sí, entonces. Pero aquí que nos decía, si es un proyecto de 10 millones, entonces tu proyecto tiene que tener, ¿no es cierto?, estudios a nivel de factibilidad. La norma que decía, primero pasas por perfil, en el perfil solo te aprueban, ¿sí? Te aprueban. Y te aprueban, y una vez que te aprueban te dicen, bueno, pasas a la siguiente fase, ¿no? Y en la siguiente fase también te aprueban. Y te dicen, después de aprobar, pasa a la siguiente fase, ¿no? Que vendría a ser, o la siguiente etapa en este caso, ¿no? Que vendría a ser la factibilidad. Miren, para generar que un proyecto sea viable con un monto de 10 millones, yo debía de hacer un proyecto a nivel perfil, prefactibilidad y factibilidad. Imagínense el tiempo que requería todo este proyecto. Había proyectos que demoraban dentro de su formulación 4 o 5 años, o 3 años, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues si es 3, 4, 5 años, la realidad hace 3, 4, 5 años ya habrá cambiado, pues. ¿Para qué se hace un proyecto? Pues si no va a solucionar nada, ¿no? En el año 2011 se deja de lado la prefactibilidad. Esto se deja de lado. Ya no. Y se dice, ¿no?, que los proyectos mayores, o perdón, menores, iguales a 10 millones, son proyectos a nivel perfil. Y los proyectos mayores a 10 millones, ¿no es cierto?, recién pueden ser factibilidad. Y después, incluso esto en el año 2013 cambió, ¿no? La factibilidad podía ser mayores a 20 millones, ¿no? Pero la prefactibilidad. Pero seguía siendo engorroso, ¿no? Si yo tenía un proyecto de 21 millones, ¿no?, tenía que hacer un proyecto a nivel perfil, me aprobaba y recién pasaba a un proyecto de 20 millones. Y ahí la norma en el año 2013, recuerdo que la norma, la directiva del SNIF decía, ¿no?, que la entidad responsable podía obviar los estudios de perfil y exigir que el proyecto se haga a nivel factibilidad, ¿no? Pero para autorizar había todo un procedimiento, ¿no? Yo también recuerdo que los de la OPI, se llamaba así OPI, Oficina de Programación de Inversiones en el gobierno regional, ¿no es cierto?, porque ellos debían de dar el visto bueno de que ese proyecto de 21 millones ya no pase por perfil, sino se haga de frente a la factibilidad. Uy, había que rogarlos, pues, ¿no? Había que explicarles, y explicarles era, pues, días, meses incluso. Y ellos, no sé cuál era la intención, pero manifestaban que no.
y mejor hacía mi proyecto a nivel perfecto, ¿no? Entonces, un proyecto de 21 millones podía ser declarado viable en la etapa de factibilidad, ¿no? Pero que cumpla los requisitos de mercado, de técnico, rentabilidad y medio ambiente. Y recién podía ser declarado viable ese proyecto. Una vez que es declarado viable ese proyecto, pasa a la siguiente fase que vendría a ser la inversión. En la inversión se hacían los estudios definitivos o el expediente técnico, ¿no? Que vienen a ser estudios del análisis técnico y económico, más que económico, financiero de los proyectos. Y después de ello pasa a la ejecución, ¿no? A la implementación del proyecto. Una vez que ya está implementado el proyecto, vamos a suponer una posta de salud, ¿no? Tengo la infraestructura, tengo los equipos, tengo todo ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que toca? Después de la ejecución, ¿no es cierto? Que este proyecto empiece a operar, empiece a generar el servicio. Y una vez que genere el servicio, ¿no es cierto? Vendría a ser la post-inversión. Y aquí en la post-inversión yo debo de tener presupuestos para la operación y mantenimiento y luego la evaluación ex post de proyectos, ¿no? Este es el ciclo de las inversiones en el SNIF. ¿Alguna consulta, por favor? Nada de consultas. Ok, continuamos entonces. Aplicación de las normas del SNIF, dice, ¿no? Entonces aquí algunas normas que se tenía, que se contaba, o que funcionaban pues en el SNIF, ¿no? Dice a todas las entidades, o sea, ¿dónde se aplicaba el SNIF? En todas las entidades públicas, ¿no es cierto?, del sector. Obviamente del Estado y del sector público no financiero, ¿no? También se daba en los sectores no financieros. Los proyectos de los gobiernos locales no sujetos al SNIF que luego de su ejecución, la operación y mantenimiento estarán a cargo de la entidad. A ver, estas normas más va desde el punto de vista, ¿no?, de cómo se debería de operativizar o se operativizaba el SNIF, ¿no? Que esto ya no, obviamente que ahora ya no están, ya no se aplican, ¿no? Pero se da. Entonces, si un proyecto estaba en funcionamiento, entonces la entidad sujeta al SNIF debía de hacer, ¿no es cierto?, el seguimiento. Otra dice, a los proyectos de las instituciones perceptoras de cooperación técnica internacional, o sea, el préstamo en algunos casos, préstamo deuda externa, ¿no? Dice, cuando una entidad sujeta al SNIF deba asumir los gastos de operación y mantenimiento. Entonces, si alguien se prestó y ese proyecto pertenece, por ejemplo, al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transporte debería hacerse recargo de la operación y mantenimiento. Es lo que nos quiere decir. Otro dice, se aplican a los proyectos formulados y ejecutados por terceros con sus propios recursos cuando una entidad del sector público sujeta al SNIF debe asumir después de la ejecución los gastos adicionales de operación y mantenimiento de carácter permanente. Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, la ejecución de los proyectos generalmente están presupuestados, ¿no? El problema es después, pues, y es por eso que muchos proyectos no son sostenibles. ¿Qué sucede? Se ejecuta el proyecto y luego al momento del funcionamiento nadie se quiere hacer cargo. Por ejemplo, ¿no?, si un alcalde hace una carretera, ¿no?, construye la carretera, pero esa carretera por el pasar de los años y por el pasar de los vehículos se va a malograr. ¿Quién se va a hacer cargo, ¿no es cierto?, de mejorar esa vía? O de que esa vía se encuentre en condiciones adecuadas para el tránsito. Habrá alguien, pues, ¿no? Y aquí nos está diciendo, ¿no?, que deberá de asumir aquella entidad que esté dentro del SNIF, ¿no? Perdón, los órganos del SNIF. ¿Cómo estaba constituido el SNIF, no? Tenemos aquí, ¿no? En cada sector, significa en los ministerios, ¿sí? Ministerios. Ministerio
ministerios, ¿no es cierto? Entonces, los sectores están dados a partir de los ministerios. Está el gobierno regional y están los gobiernos locales. Entonces, como hemos visto, de acuerdo a la ley de bases de la descentralización, ¿no es cierto? Todas las entidades del sector público están obligados a hacer uso del SNIP. En ese entonces estamos hablando. Entonces, la estructura de nuestro país está dada a partir del gobierno nacional, que vendría a ser el poder ejecutivo, desde el punto de vista de la ejecución de obras. Luego tenemos los gobiernos regionales y tenemos los gobiernos locales. Entonces, en esos tres niveles de gobierno se está obligado, ¿no es cierto?, el cumplimiento del SNIP. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos niveles de gobierno, ¿no?, existía un órgano resolutivo. Y el órgano resolutivo es el que autorizaba, pues, ¿no?, al final, la implementación o no de cierto tipo de proyectos. En cada sector, en los ministerios, el órgano resolutivo era el ministro. Hasta el día de hoy permanece, ¿no? Pero el SNIP no nos decía eso. En los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, el órgano resolutivo era el presidente, ahora es el gobernador regional. En los gobiernos locales, ¿no es cierto?, el órgano resolutivo viene a ser el alcalde. ¿Sí? El alcalde. Entonces, en cada nivel de gobierno se tenía un órgano resolutivo, un órgano encargado, aquel que resolvía, pues, ¿no? Y dentro del órgano resolutivo también existían otros integrantes dentro del SNIP, que era la Oficina de Programación e Inversiones, las famosas OPIs, ¿no? Eran las oficinas o los entes quienes evaluaban los proyectos, ¿no? Eran pues aquellos, ¿qué les digo, no?, que debían de tener todas las capacidades y competencias para poder evaluar proyectos, ¿no? Luego estaban las unidades formuladoras. Y las unidades formuladoras, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, encargadas de formular los proyectos de inversión pública, ¿no? Y los responsables, encargados y responsables de la formulación de proyectos de inversión pública, ¿no? En muchos gobiernos locales, regionales y el sector existen, pues, o existían estas unidades formuladoras. Y otro integrante viene a ser las unidades ejecutoras, ¿no?, encargadas de la ejecución de los proyectos de inversión pública, que generalmente estaban ¿dónde? En las gerencias de obras, en las gerencias de infraestructura, ¿no? Generalmente, pero ahora un poco más descentralizado de acuerdo al tipo de proyectos, ¿no? Puede ser en la gerencia de desarrollo económico, en la gerencia de educación o cultura o sociales, ¿no? Entonces, está determinado por las unidades ejecutoras, ¿no? Y el órgano rector era la Dirección General de Inversión Pública en ese entonces, ¿no? Ahora cambió, pues, ¿no? ¿Alguna consulta, señores? Ninguna. A ver, vamos a ver aquí, ¿no?, cómo eran los proyectos, pues, ¿no? Miren, imagínense estos proyectos, estos servicios que se dan a la sociedad, ¿no? Estos eran los servicios que se daban a la sociedad y aquí generalmente es en carreteras, ¿no? Mira esta carretera. Esto es por la geografía, ¿no es cierto? Es la selva, pues, ¿no? Miren, cómo eran las carreteras y cómo los vehículos debían de ir, igual en esta zona, ¿no? Miren, este era el trazo y los vehículos debían de ir por otro lado. Igual aquí, ¿no? Había un derrumbe y mire. Igual aquí, ¿no? Todo un lío, ¿no? Todo un problema. Transportarse en estas vías, pues, era terrible, ¿no? Era terrible. Por eso yo les decía que antes para viajar a Maldonado, en tiempo de secas, creo que era una semana y media. En tiempo de lluvias era un mes. En un mes llegabas a Maldonado. Lo que se busca, pues, ¿no?, que las vías ahora estén, ¿no?, pavimentadas o asfaltadas o afirmadas, ¿no? En este caso afirmadas, ¿no es cierto?
tengamos una vía donde se pueda transitar adecuadamente, o señalizadas, ¿no? Asfaltadas, en este caso, ¿no? Eso es lo que se busca con los proyectos. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? ¿No? Las carreteras, cómo eran antes y cómo fue después, ¿no? ¿Ya? Mejoradas, pues, estas vías. ¿Cómo eran las comunicaciones antes? Ahora, pues, las comunicaciones en el mundo en que vivimos, pues, es lo más hermoso, le voy a llamar así, ¿no? Porque tenemos redes sociales para comunicarnos en cualquier momento, tenemos nuestro teléfono también para poder llamar. Imagínense cómo era antes, ¿no? Antes para comunicarse, ¿no es cierto? Miren, aquí debían de tener la corneta para comunicarse, ¿no? Recuerdo que en los pueblos andinos, en donde vivimos, o altoandinos, ¿cómo se comunicaban, no? Había el pututu, o había de repente en los centros poblados había la campana, ¿no? Y cada forma de tocar la campana significaba algo. Entonces se comunicaban de esa forma. Y era complicado, pues, ¿no? Era complicado. Hoy en día, pues, ¿no? Vivimos en un mundo en donde la tecnología nos facilita muchas cosas, ¿no? Ahora se tiene internet, ¿no? Ahora de repente se tiene aunque los teléfonos públicos también ya serían lo de antes, ¿no? Ahora ya tenemos equipos móviles que nos permiten, ¿no? Comunicarnos de una manera mucho más cómoda. Ok, esto era antes del SNIF y cuando todavía existía el SNIF, ¿no? Se daban estas cositas. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta? Ninguna. Esta parte de invierte, que ya entramos al tema de invierte a la actualidad, lo vemos el día miércoles, ¿sí? Nos quedamos por hoy día hasta aquí.